Quisiera hacer un recorderis antes de iniciar con la predicación. Y una de las características de nuestra iglesia local es que creemos en la importancia de aprovechar al máximo el día del Señor, entendiendo que es un día especial para el pueblo de Dios. Y por eso en nuestra iglesia tenemos varios espacios el domingo en la mañana. De 8:30 a 9 los invitamos a orar. Ese tiempo oramos por la iglesia, oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestra nación. Prográmense. A las 9 tenemos un tiempo de doctrina, es un espacio interactivo. Hoy estuvimos estudiando el arrepentimiento y las características de un verdadero arrepentimiento. Qué bueno que este gran número de personas que también nos acompañan en el culto aprovechen al máximo ese espacio. Y en ese mismo horario tenemos un espacio de estudio para nuestros niños. Es importante que nuestros niños y jóvenes empiecen a tener espacios de comunión, de estudio, de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus procesos. Y luego a las 10:30 nos encontramos todos para adorar al Señor. Entonces, dentro de esas resoluciones, esas determinaciones bíblicas que nos establecemos cada año, que este año crezca nuestra disposición a participar de los espacios de estudio de la iglesia, a fortalecer nuestra comunión con el cuerpo. Amén. Acompáñenme por favor en su Biblia a Romanos, capítulo 8, versículo 12. Para aquellos que nos acompañan por primera vez en nuestra iglesia local, creemos en la importancia de estudiar la Biblia de manera expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos un gran esfuerzo por estudiar los libros completos, las cartas completas, para evitar que se saquen de su contexto. Actualmente estamos estudiando la carta a los Romanos y ya nos encontramos en el capítulo 8, versículo 12 y 13. Hoy quiero enfatizar sobre esta porción, aunque ya lo estudiamos, hay algunos elementos en los que queremos hacer énfasis para profundizar la comprensión de qué es la mortificación del pecado, qué es tener realmente una victoria sobre el pecado y la tentación. Así que acompáñenme entonces en su Biblia a Romanos capítulo 8, versículo 12 y 13. ¿Lo tienen todos? Listo. Dice así: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Señor, hoy nos unimos como un solo pueblo para suplicarte. Abre nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento para no solo oír tu palabra, sino ser hacedores de tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús me concedas denuedo, claridad y precisión al exponer esta verdad bíblica para bien de este pueblo, para bien de cada uno de tus hijos. Queremos ser una iglesia que crece en santidad. ¿Y cómo creceremos en santidad si no conocemos las armas que nos has dado y la forma correcta de usarlas? Queremos tener una vida santa, no una vida de santurronería, no una vida de aparente piedad. No, Señor, de verdad, esa vida santa que procede de una sincera, intensa y apasionada comunión con el Dios vivo y verdadero. Ponemos en tus manos entonces esta enseñanza y a este tu servidor para que me concedas cumplir esta tarea con diligencia y fidelidad. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Vimos en nuestra última exposición acerca de este pasaje la situación en la que se encuentra todo creyente. Un creyente camina bajo la certeza de que la deuda que teníamos respecto a la justicia de Dios ha sido saldada. Ya no somos esclavos del pecado, ya no hay ninguna deuda con el pecado, porque en el momento que creemos en Cristo, esa deuda es saldada, es completamente cancelada. Esta sección nos invitó a apartarnos de ese viejo amo, a alejarnos de ese
señorío que tuvo el pecado sobre nosotros, pues si no lo hacemos, la consecuencia es muerte. A esta batalla con el pecado la denominamos la mortificación del pecado y usamos esta expresión porque a través de la historia de la iglesia ha sido un término teológico que define muy bien este proceso. Entendiendo la mortificación como ese acto objetivo, intencional, diligente de hacer morir el pecado que aún permanece en nosotros. Recordemos que cuando somos traídos a vida por la operación del Espíritu Santo, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, somos librados del pecado, pero seguimos batallando contra él. Y ese enemigo se llama la naturaleza pecaminosa, es decir, en nosotros sigue habitando un remanente de pecado. También explicamos que cuando hablamos de remanente de pecado, no estamos diciendo que es que hay un poquito de pecado todavía en nosotros, no. Hay una inclinación muy fuerte al pecado, solo que ya no nos domina. Y esto es importante, que todos lo sepan, niños, jóvenes. A veces ustedes tienen la sensación de que la vida de pecado es algo que sucede cuando somos adultos. No, ustedes desde ya están lidiando con ese enemigo que se llama naturaleza pecaminosa. Y permíteme ilustrarlo. Niños, esa voz, esa molestia que ustedes muchas veces sienten el domingo para venir a la iglesia se llama pecado. Porque nuestra carne no quiere que ustedes sean expuestos a la verdad. Esos deseos que a veces surgen que se oponen a lo que Dios enseña, es nuestra naturaleza pecaminosa y vienen de adentro, no vienen de afuera. Lo que pasa en el creyente es que esa inclinación al pecado ya no es nuestro amo. ¿Vamos bien hasta acá? Todos los seres humanos tienen una naturaleza de pecado, pero el creyente ya no es esclavo de ella, el incrédulo sí. Así que aprendimos entonces en el sermón anterior que la mortificación del pecado, es decir, ese proceso en el que enfrento mi pecado para que mengüe y permanezca debilitado en mí, es un proceso que solo puede hacer aquel que tiene el Espíritu Santo. Aprendimos entonces que la mortificación del pecado, la lucha contra el pecado, solo puede lograrse si el Espíritu de Dios está en ti. Si el Espíritu Santo no está en ti, no intentes vencer el pecado porque no podrás. Lo primero que necesitas es la salvación. Pero si tú has creído, el Espíritu de Dios ya está en ti, está en mí y es el que nos mueve a enfrentar este enemigo. Entonces, ¿cuál es el deber que se nos establece? Mortificar el pecado, es decir, enfrentar el pecado. Cuando escuchen mortificar el pecado, lo que está diciendo es golpear el pecado, mantenerlo débil, porque no vamos a poder matarlo, vamos a poder debilitarlo, pero él siempre va a estar ahí. Y cuando dejamos este deber, se hace fuerte. Y es lo que todo creyente debe evitar. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Dice vida. Hallamos plenitud y gozo en medio de este peregrinaje. Pero vamos a ahondar. ¿Cuál es la base para una verdadera mortificación? Porque surge un gran desafío. Hasta acá todos podrían decir, sí, es cierto, todos necesitamos vencer el pecado. Hasta aquí creo que hay suficientes evidencias para que todos digan, definitivamente ese enemigo está ahí y quiero vencerlo. Sé que debo hacerlo porque no quiero morir. Pero acá es donde surge otro inconveniente. Es fácil saber que hay un enemigo. Es fácil entender que necesitamos vencer ese enemigo. El problema es que seguimos usando formas equivocadas. Seguimos intentando hacerlo en nuestras fuerzas. Lo aprendíamos ese domingo. ¿Acaso pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos? Le dice Pablo a los Gálatas. ¿Tan torpes son? ¿Fueron salvos por esfuerzos humanos o por la fe? Por la fe. Entonces, ¿por qué quieren perfeccionarse por esfuerzos humanos? Por sacrificios. La santificación, la mortificación del pecado, la victoria sobre el pecado, solo es posible por la fe en Jesús.
El decaimiento espiritual en la vida de la iglesia es un problema que ha existido siempre. Y esto es interesante cuando vemos la historia, aún en los momentos más gloriosos de la iglesia, siempre han surgido momentos de decaimiento espiritual. Nuestra generación no está exenta de esto. En la época de los puritanos, esto también sucedió. Y hoy quiero basarme mucho en los textos de un gran escritor que animo a que lean. Se llama John Owen y tiene una obra que vale la pena que repasemos continuamente, que se llama Victoria sobre la tentación y el pecado. Y él narra en uno de los sermones que dio para su tiempo sobre este pasaje, una situación que él estaba enfrentando para su momento. Él fue puesto a enseñar a un grupo de importantes jóvenes académicos acerca de lo que era una vida santa. Pero él notó algo impresionante. Jóvenes muy bien ilustrados en su mente acerca de las verdades de la fe, pero vidas completamente alejadas de esas verdades. Jóvenes que eran muy hábiles en defender la doctrina, en exponer la teología, pero con vidas que no parecían acompañar esas verdades que sus bocas proclamaban. En su tarea entonces de enseñar, él se preguntó: ¿cómo puedo ayudar a estos jóvenes que van a ser los próximos pastores, que van a ser los próximos ministros, a que vivan eso de lo que tanto hablan? Inicialmente surgió la idea: ¿colocaré más regulaciones? ¿Es necesario poner más normas? ¿Vamos a poner más leyes? ¿Vamos a restringir más a estos jóvenes para que su vida entonces de santidad aumente? Y con acierto concluyó: esto no serviría de nada, porque aumentar nuestros esfuerzos o nuestras actividades externas no produce una vida de santidad. Muchas veces produce una vida de santurronería. Así que luego de su meditación bíblica sobre esta porción que estamos estudiando, él comprendió lo siguiente: para que una persona crezca en santidad no necesita más regulaciones, no necesita más normas, no necesita más leyes. Lo que necesita es tener una vida espiritual real. Y esto solo es posible si tengo una verdadera comunión con Dios. Y por favor, aquí es donde está el énfasis de nuestra enseñanza. Mortificar el pecado no es la meta, es la consecuencia de una verdadera comunión con Dios, de una verdadera unión a Él en Cristo, de una experiencia de fe real. Él entendió entonces que solo de una correcta comunión con Dios existirá la verdadera transformación de una vida, de una familia y de una sociedad. Si nuestros gobernantes tuvieran comunión con Dios, las barreras sociales y políticas que dividían a su país en ese momento terminarían igual que nos pasa hoy a nosotros. ¿Cuál entonces debe ser nuestra meta? ¿Cuál es mi interés en esta mañana al detenernos otra vez en esta porción? Que al terminar esta enseñanza todos salgamos de acá: ahora entiendo, mi meta principal es tener una comunión intensa, real, profunda y objetiva con el Dios verdadero, pues solo así experimentaré una verdadera victoria sobre el pecado que me acecha, sobre este enemigo con el que tendré que convivir hasta que Cristo regrese. Todo creyente lucha con el pecado. Tú estás luchando con el pecado, yo lucho con el pecado. Pero si lo hacemos en el Espíritu Santo, podremos tener la vida de la que Pablo está hablando. ¿Cuántos intentos fallidos hay en tu larga lista? Cuán frustrante es cuando queremos hacer frente a ese pecado que cada día se levanta en nosotros. Pero qué frustrante es cuando intentamos una y otra cosa y no logramos vencerlo. Mis hermanos, esto pasa no porque no tengamos la capacidad de vencer ese enemigo, es porque no estamos mortificándolo como la Biblia lo enseña. Así pues, la base para una verdadera mortificación brota de una comunión
íntima con Dios. ¿Cómo experimentamos entonces esto? Sería el siguiente punto. Ya vimos como introducción que la base es una comunión verdadera con Dios. ¿Cómo experimentamos entonces esta comunión? ¿Cómo podemos mortificar verdaderamente el pecado? Y para esto debemos entender que este deber es un deber diario y que hay serias consecuencias si no lo hacemos con esta diligencia. La mortificación del pecado solo es posible de contemplar a Dios. Escuchemos esto. Contemplar no es tomar una actitud pasiva y mística en la que me aparto a una montaña y simplemente me siento a pensar en quién es Dios y lo que ha hecho. Esa idea mística o contemplacionista le ha hecho mucho daño a la iglesia, porque contemplar a Dios no es algo subjetivo, no es algo sensitivo, aunque nuestros sentidos nos permiten contemplarlo. La verdadera contemplación se da de forma objetiva, cuando me sumerjo en su palabra para conocer a través de ella quién es Dios, qué ha hecho Dios. Esto es entonces nuestra tarea principal. Debemos ser diligentes en contemplarlo, porque así vamos a tener una verdadera victoria sobre el pecado. Pero ¿cómo contemplamos a Dios a través de su palabra? No es solo estudiando toda la Escritura, sino que debe haber una mirada específica en una persona de la Escritura. En Jesús, la verdadera contemplación a Dios brota de contemplar, de conocer quién es Jesucristo, qué ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer. No tendremos una verdadera victoria sobre el pecado si no tenemos un conocimiento adecuado de quién es Jesús, de lo que Él hizo en la cruz. El pecado en su esencia es lo que destruye nuestra comunión con Dios. Es que hace mucho tiempo siento que mi relación con Dios se ha vuelto fría. Ya no siento la misma pasión y el mismo fervor. ¿Sabes por qué está pasando eso? Porque no estás mortificando el pecado. Porque no estás disfrutando de una verdadera comunión con Dios a través de la persona de Jesús. Sin contemplar a Jesús no hay victoria sobre el pecado. No hay un deseo real de apartarnos del pecado. Es solamente una comunión en amor hacia Cristo lo que fortalece mi alma débil a través del Espíritu Santo y me permite llevar a cabo mi batalla con el pecado. Es ese momento en que crece mi amor por Cristo, en que crece mi entendimiento por lo que significa su preciosa sangre derramándose en la cruz del madero, lo que implica que el único inocente se entregó para morir por los pecadores y traer una libertad que ninguno podía obtener, lo que produce en mí un deseo por amor a caminar en la santidad. Es el maravillarme con quién es Cristo y su obra, lo que produce en mí una aversión real por el pecado. Pero sin contemplar a Cristo y su gloria, mi alma seguirá encontrando placer en el pecado que mi carne, el mundo y Satanás ofrece. Así que para tener una verdadera victoria sobre el pecado, necesitamos comunión con Dios a través de la persona de Jesús por el poder de su Espíritu Santo. Sin esto, no hay ningún intento por vencer el pecado que tenga buenos resultados. Así que esto nos obliga a algo, a evaluar si la idea que tenemos de Dios es conforme a la Escritura. Porque si mi mirada no está en el Dios de la Escritura, en el Cristo de la Escritura,
mi pecado en lugar de perder terreno, ganará terreno. Y cuando hablamos de tener una experiencia con Dios, una relación con Dios, estamos hablando no solo de algo meramente intelectual, sino de un conocimiento experiencial de Dios. Ojo, un conocimiento experiencial, no un conocimiento místico y subjetivo. Tener una experiencia real con Dios no es algo meramente en que mis emociones se afectan. Es que sentí hoy la presencia de Dios. Es que sentí, eso es ser sensitivo. Cuando hablamos de experiencia, es la transformación real de mis afectos por causa de esa verdad que estoy contemplando. Veámoslo de una forma sencilla, y sé que los chicos me van a entender muy bien, sé que a algunos les gusta la pizza, a otros la hamburguesa, pero sé que muchas veces nos ha sucedido en que alguien se acerca a hablarnos de un buen restaurante y empieza a hablarnos de las virtudes de la comida que consumió en aquel restaurante. Empieza a hablarnos de esa hamburguesa excelentemente preparada, un pan suave, delicioso, un trozo de carne jugoso, y de repente empiezo a contemplar las características de ese producto. Hasta ahí estoy teniendo un conocimiento intelectual de esa realidad. Y puedo alcanzar a sentir tal vez que mis papilas gustativas se activan. Pero hasta ahí no tengo un conocimiento experiencial, hasta ahí es solo intelectual. ¿Cuándo puedo hablar de una verdadera experiencia con ese alimento? Cuando voy al lugar, pruebo el alimento y digo, wow, es mucho más de lo que me habían dicho. Cuando hablamos de una experiencia real con Dios, es aquel suceso en el que conozco una verdad acerca de Cristo, estudio esa verdad acerca de Cristo, pero traspasa mis afectos y trae como consecuencia una transformación en mi actuar. En ese momento puedo decir, este conocimiento de Dios no es solo intelectual, sino que es una experiencia real, porque está afectándome de forma tangible. Esto es lo que en teología se conoce una correcta ortodoxia, una correcta ortopraxis y una correcta ortopatía. Es decir, cuando me acerco a Dios, tengo un estudio correcto de Él. Sé quién es, ortodoxia. Y ese verdadero conocimiento transforma mi manera de actuar, ortopraxis. Pero transforma mis afectos y mis sentimientos acerca de Dios y respecto al pecado, ortopatía. No puedo decir entonces que estoy teniendo una experiencia real con Dios si tengo mucha información acerca de Él, pero mi manera de vivir no refleja eso que está en mi mente. Hasta ahí puedo decir, tengo un conocimiento meramente intelectual. Y es por eso que no tienes victoria sobre el pecado. No basta con saber cosas acerca de Dios. Es necesario examinarlas y sumergirnos en ellas hasta que verdaderamente transforme mi manera de sentir y mi manera de actuar. Si no tengo una idea correcta de Dios por la Escritura, no podré tener una verdadera victoria sobre el pecado. Y esto no se da simplemente por venir a la iglesia a unas cuantas reuniones, por cumplir con ciertas disciplinas espirituales. No, esto requiere el uso correcto de los medios de gracia que Dios ha dado. Claro, la lectura de la Escritura, pero no una lectura fría, superficial, tediosa. Esto no se da solo por la oración simple, mecánica y aburrida. Esto se da por una intención diligente, fervorosa, de un corazón necesitado por encontrarse con el Dios vivo y verdadero. Mis hermanos, el llamado no es solo a leer la Biblia,
es leerla con el desespero de poder encontrar allí más aspectos de nuestro Salvador. No es solo leer la Escritura, sino poder ver en ella más y más la gloria de mi precioso Señor. No es solo orar porque todo cristiano debe orar, es orar con un corazón urgido y necesitado por encontrarse con el Dios vivo, por poder expresar las alegrías, los sufrimientos con la seguridad de hallar una respuesta a mi solicitud y a mi necesidad. Estos elementos me permiten tener comunión con Dios y producen un efecto en mi batalla sobre el pecado. Acompáñeme a Jeremías 9:24 para ver cómo el profeta sintetiza esta verdad. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren lo que dice el profeta. Si hay algo en lo que el hombre puede algún día llegar a alabarse en el buen sentido del término, es en entender y conocer quién es Dios, su carácter, su obra, su misericordia, sus juicios, su justicia. Y cuando miro a Cristo, cuando veo a Cristo allí en la cruz, cuando veo a Cristo resucitando de su muerte, estoy viendo la justicia en todo su esplendor, la misericordia en todo su esplendor, la bondad en todo su esplendor. Y es cuando contemplo esta verdad que mis afectos son transformados. Pero si no miramos a la cruz, a ese precioso cordero derramando hasta la última gota de su sangre, ¿a dónde más podemos mirar para que nuestro corazón sea transformado? La transformación viene de contemplar a Cristo, no de esfuerzos humanos. ¿Significa que no debemos esforzarnos? Sí, debemos esforzarnos, pero como consecuencia de la fe en Jesús, no para obtener una transformación. Juan 17:3 lo dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No dice que sientan cosquillitas en el pecho, que sientan un fuego que sube y que baja. No, que te conozcan. La vida cristiana no se evalúa por sensaciones superficiales. ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios, del único Dios verdadero, a través de Jesucristo, a quien fue enviado para morir en nuestro lugar? Niños, chicos, jóvenes, ustedes también tienen una naturaleza pecaminosa. Sus arrebatos de ira, la rebeldía que hay en sus corazones, esa molestia que produce cada vez que sus padres le dan una instrucción, se llama naturaleza pecaminosa. Y les haría un gran bien desde ya venir a Jesús para poder tener victoria sobre esa área. A veces nota uno el desespero de ciertos padres cuando es que mi hijo tiene un problema de temperamento, es que se irrita muy fácilmente. No es un problema de temperamento, se llama naturaleza pecaminosa. Es que tiene unos serios arrebatos de ira y debo llevarlo al psiquiatra. No quiere decir que la medicina no sea objetiva y útil. Pero antes de un procedimiento médico, lo primero que debemos entender es la esencia de esa conducta. Y es el pecado, es la naturaleza pecaminosa. Y es lo primero que debemos empezar a enseñarle a nuestros hijos. Que sus arrebatos de ira, la mayoría de veces, por no decir siempre, no es una enfermedad, es un enemigo que se llama naturaleza pecaminosa. Y
Solo en Cristo puedes vencer. Ay, es que mi hijo salió como bien particular, le cuesta obedecer. No, no es particular. Esa es la característica de todos los seres humanos. ¿Y quién puede librarnos de ese enemigo? Jesús. Es que, mamá, papá, tengo problemas para relacionarme, yo salí como tímido. Es una buena definición, pero se llama naturaleza pecaminosa, la que hace que temamos relacionarnos para poder servir a otros y ser servido por otros. Y eso solo se lidia con Cristo. Pero esto en cuanto a nosotros como adultos, disminuye. El día que fuimos tomados por gracia desapareció nuestro deseo de pecar. ¿Cómo quisiéramos que así fuera? ¿Cómo quisiéramos que hubiera un día en este peregrinaje donde no hubiera en nosotros un solo deseo por pecar? Qué lindo sería ese día. Pero sabemos por la Escritura que ese día nunca lo vamos a experimentar acá. Ese día llegará cuando estemos con Cristo y tengamos cuerpos glorificados. Porque aquí todos los días tendremos que lidiar con ese molesto enemigo. Hasta acá, por favor, permítame sintetizar esto y quisiera que lo guardemos en nuestro corazón. La mortificación del pecado, es decir, el debilitamiento de ese viejo amo que se llama pecado, solo se dará como consecuencia de una verdadera comunión con Jesús, de conocer su obra, de conocer su carácter y de ser transformado al contemplar esa gloria y esa majestad. Y esta experiencia es para todo aquel que ha creído en Cristo. Para los demás es imposible. Teniendo ya la base entonces, que es una comunión experiencial en la persona de Jesús, debemos hacer otras advertencias. La mortificación es una tarea, déjeme decirlo, diaria. Por favor, escríbalo muy bien. Ya tenemos la base. Ahora el tiempo o la responsabilidad de ejercerla. La mortificación del pecado no es algo que haces una vez al año. No. No es algo que sucede una vez en tu vida cristiana. Esto es algo que tenemos que hacer todos los días. El deber de la mortificación es diario. Los mejores creyentes, a quienes se asegura que están libres del poder condenatorio del pecado, aún deben convertir en su ocupación diaria la tarea de enfrentar el pecado. Es decir, no hay un solo día en que nuestra naturaleza pecaminosa no se levante para distanciarnos de una relación verdadera con Dios. Pensar algo diferente es ingenuo. Todos los días este enemigo se levanta con todo su arsenal para dañar nuestra relación con Dios. Todos los días. ¿Ven que es urgente? Todos los días, porque este enemigo no descansa. Por eso, miren lo que dice Colosenses 3, versículo 1. Acompáñenme, por favor. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, noten esta advertencia, o sea, si estás en Cristo, si has sido salvo mediante la fe, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Busca las cosas de arriba es en todo momento. Desde que abrimos nuestros ojos, debemos buscar las cosas de arriba. No podemos descuidar este deber, porque cuando dejamos de buscar las cosas de arriba, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace desear las cosas de abajo. Esa es la dirección. O me ocupo de buscar las cosas de arriba, o ese enemigo que habita en mí me hace buscar las cosas de abajo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué?
porque ya habéis muerto, porque ahora tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que Pablo está diciendo acá es: necesitamos continuamente estar buscando las cosas de arriba, porque nuestro enemigo quiere que busquemos las cosas de abajo y no podemos descuidar esto. Pero yo no entiendo por qué en la iglesia insisten tanto en que debemos leer la Biblia todos los días. Chicos, ¿no le han dicho eso a ustedes a sus papás? Papá, pero otra vez leer la Biblia. Papá, otra vez vamos para la iglesia. Sí, porque todos los días necesitamos alimento que nos haga mirar las cosas celestiales y haga que nuestros afectos no quieran ocuparse de las cosas terrenales. Y esto debe ser diario. Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios ha prometido que somos sus hijos, que somos sus ovejas, que somos ramas injertadas en la vid. ¿Y esta rama ya está terminada? ¿Somos una obra terminada? No, necesitamos ser limpiados todo el tiempo, todo nuestro peregrinaje, todos los días necesitamos quitar hojas secas de nuestra vida. Todos los días tenemos que identificar la maleza que está creciendo alrededor y cortarla, todos los días. Porque o si no, no daremos fruto. ¿Por qué no damos fruto? Porque no estamos siendo limpiados a diario. En esa responsabilidad humana de nuestra santificación. Así que la mortificación es diaria. ¿Hasta cuándo? Esta es una muy buena noticia. Hasta el día de nuestra muerte. No importa la edad que tengas. Tienes 10, tienes 5, tienes 20, tienes 90, todos los días tienes que hacerlo. Nunca va a haber un momento de este peregrinaje en el que digas: ya lo logré. No hay un solo momento en el que puedas decir: no, esta semana estoy como bien, voy a bajarle a la oración, y la otra. Cada día es una batalla a muerte. El mismo Pablo, pensemos en Pablo, por favor. Algunos teólogos dicen que después de Cristo, sin lugar a duda, es el creyente más fervoroso, más importante en el cristianismo. Concuerdo con esta verdad. Y miren lo que él dice, léanlo conmigo, 1 Corintios 9, 26 al 27. Chicos, léanlo conmigo porque lo que Pablo vivió es lo mismo que usted y yo estamos viviendo. 1 Corintios 9, 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué nos está mostrando Pablo? Un sentido de urgencia en la lucha con su pecado diario. Él no está diciendo: es que como yo ya soy apóstol, no necesito orar. No, cada día me levanto y golpeo mi carne a través de los medios de gracia. Cada día que levanto y voy a buscar la presencia de Dios a través de la oración, entiendo que la oración es un golpe al hígado de mi enemigo. Y voy y leo la palabra y ese es otro golpe de gancho a su cabeza. Y es en esos medios de gracia donde yo soy fortalecido y mi enemigo es debilitado. ¿Han observado ustedes alguna vez un combate? No sé si son cosas muy superficiales para un pueblo tan piadoso, pero yo algunas veces veo combates de artes marciales y me gusta. Y he notado un principio sencillo. Si alguno deja de golpear,
el otro no. Si un contrincante deja de enviar un golpe, el otro no le dice, está bien, te voy a esperar a que tomes aire. No, así es la lucha con la carne. O yo la estoy golpeando a ella, o ella me está golpeando a mí. Pero no hay un solo momento en que la carne va a decir, no, te veo cansado. Si hoy no oras, voy a esperar a que mañana ores para que sea un encuentro equitativo. No. Nuestra carne siempre está viendo aquel momento en que descuidamos nuestra vida de oración. ¡Pam! Aquel momento en que descuidamos nuestra comunión con el cuerpo de Cristo. ¡Pam! ¿Que por qué entonces nos esforzamos en orar, en leer la Biblia? No es por religiosidad. Es porque esto hace que nuestra mirada permanezca en las cosas de arriba, para no satisfacer nuestra carne que quiere que estemos ocupados en las cosas de abajo. Otra noticia importante: este enemigo nunca se va a ir. El contrato dice que sigue morando en nuestra casa y de ahí no lo saca ningún abogado. Hasta que este cuerpo de pecado sea quitado y recibamos un nuevo cuerpo. Entonces, si este enemigo nunca deja de atacar, ¿hay algún momento en el que yo pueda descansar? Owen dice lo siguiente: o matamos el pecado o el pecado nos mata a nosotros, punto. O mortificas el pecado o el pecado te destruye, punto. No hay momentos de descanso. Niños, muchos de ustedes practican deportes, natación, fútbol. ¿Han estado alguna vez en una competencia? Los chicos que juegan fútbol acá han tenido la experiencia en la que están en un partido y se cansan y son de pronto defensas y viene el delantero del otro equipo a hacer gol y te cae. Espere, yo tomo aire y ahorita sigue corriendo. ¿Cierto que no? Ese delantero va a seguir y va a hacer el gol. Y hoy estoy utilizando estos ejemplos porque quiero que ustedes, chicos, me presten mucha atención. Lo mismo va a pasar en una carrera de natación. De repente tú vas adelante, pero te empieza a faltar el aire. Volteas y le dices al contrincante que se va a pasar. Espere, yo tomo aire para que esto sea justo. ¿Qué va a hacer el contrincante en ese momento de debilidad? Va a pasar. Así es la carne. Ella no va a verte con compasión en tus momentos de debilidad. Va a aprovechar para hacerte el mayor daño posible. Esto nos lleva entonces también a afirmar que si no mortificamos a diario nuestro pecado, entonces nuestro pecado se hace más fuerte y nuestro estado de pecado cada vez es peor. Y en esto escúchame muy bien. ¿Qué significa esto? Que si tú hoy estás descuidando tu vida de oración, no va a ser por algo de la nada que tu oración va a crecer. Debes ser diligente en recuperar tu oración. Porque si no eres diligente en hacerlo, en lugar de que tus deseos por orar aumenten, ¿sabe qué va a pasar? Van a disminuir. Si hoy tú estás teniendo problemas para congregarte, no pienses que mañana tu amor y tu deseo por congregarte va a aumentar. Va a disminuir. Y tu alma cada vez se va a enfriar más. Y tu pasión por las cosas santas va a disminuir. Tu amor por el cuerpo de Cristo va a disminuir. Tu amor por la palabra va a disminuir. Tu amor por la oración va a disminuir. Por favor, respóndete esta pregunta. ¿Qué ha pasado en tu vida en estos elementos? ¿Tu alma ha crecido en fervor por Dios o ha disminuido? Y si ha disminuido, tienes que levantarte y correr a Cristo. Porque si no lo haces, vas a enfriarte cada día más. Chicos, como padres insistimos en que busquen a Dios, no por molestarlos, sino que tememos que si ustedes no buscan a Dios desde ya, mañana
va a ser menor el deseo en hacerlo. Hace poco escuchaba a un chico que le decía a su papá: hubiera querido no nacer en un hogar cristiano y tener una vida normal donde no me exigieran que orara, que leyera la Biblia. Y hablaba con este chico y le decía: ¿puedes contarme alguna familia normal que te gustaría tener, donde no oran, donde no leen la Biblia? Cuéntame una que admiras. Cuéntame una donde tal vez papá y mamá están juntos. Cuéntame una donde un papá y una mamá que no aman a Dios tratan adecuadamente a sus hijos. No la hay. Entonces el niño decía: ahora entiendo. No es que quiera esa familia, es que quiero los privilegios de una familia que ama a Dios, pero sin yo tener que asumir los míos. Ningún niño se levanta a decir: pero Dios, ¿por qué mi papá y mi mamá no se han divorciado? Que se divorcien. No. Dios, ¿por qué mi papá y mi mamá me tratan con tanto amor y me proveen para todas mis necesidades? ¿Cierto que no? Pero todo niño quisiera tener esos privilegios y esos cuidados sin la fuente que los produce, sin orar, sin buscar a Dios. La mortificación del pecado es eso, es una búsqueda diaria, continua de Dios, entendiendo que mi carne no quiere. No esperes un sentimiento diferente. Es que mi meta es que algún día solo sienta deseo por buscar a Dios. Hoy te voy a solucionar esa tarea. Nunca vas a tener ese día. Todos los días va a haber un momento, un pensamiento, un deseo que se interesa en alejarte de Dios, sino que cada uno es tentado, dice Santiago 1:14, cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Chicos, el pecado no viene de afuera, el pecado está adentro. El problema no es el salón que te tocó, tus compañeros de grado, tu jefe, tus amigos, tu barrio. El problema está dentro. No es un problema del país, no es el problema de un continente. El problema principal está en nuestro propio corazón, en nuestra quietud. Permítame citar una vez más a Owen. Dice: aquel que permanece quieto y permite que sus enemigos redoblen los golpes sobre él sin resistencia, acabará vencido. Esta lucha es diaria. Y termino con esto. Si no mortificamos el pecado a diario, si no somos intencionales en nuestra lucha contra este enemigo, en el poder del Espíritu Santo, contemplando a Cristo y su gloria, este enemigo es experto en ponernos en una espiral degenerativa de pecado. Cada día nos llevará a un estado peor. La mirada que no se enfrenta a tiempo se convierte en un pensamiento inadecuado mañana. El pensamiento no resistido a tiempo se convierte en un deseo pecaminoso mañana. El deseo no refrenado a tiempo se convierte en un acto de pecado mañana. Es más fácil vencer la pequeña mirada hoy que el agobiante deseo mañana. Oh, mis hermanos, seamos diligentes en la mortificación diaria del pecado, porque no hay pecados pequeños. No hay pecados pequeños, porque aún el pecado más pequeño tiene el poder de destruir el viñedo completo. David es un ejemplo de esto. ¿Cómo empezó todo? Una mirada, un deseo, una acción. Es que es una mirada. Es que fue un pequeño arrebato de ira. Es que fue un pequeño impulso. No, no hay pecados pequeños. Hebreos 3:13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Cuando tú descuidas la mortificación del pecado, cuando descuidamos nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de la Escritura, nuestra comunión con el cuerpo de Cristo, nuestra alma se enfría, nuestro fervor por Cristo se apaga y nuestro amor por el pecado aumenta. O crecemos en amor a Dios, o crecemos en amor al pecado, o crecemos en amor a Cristo, o crecemos en amor a las cosas de este mundo. Cuando tú sientes que tu amor por las cosas del mundo está creciendo, cuando empiezas a sentir interés otra vez por la pornografía, por la mentira, cuando empiezan a salir otra vez malas palabras de tu boca, cuando empiezas a tolerar los chistes de doble sentido, cuando empiezas a ver estas cosas con normalidad, eso te está diciendo que ha disminuido tu amor por lo santo, que has dejado de mirar la gloria de Cristo, porque cuando contemplo su gloria, mis ojos miran en una dirección distinta, mi boca es lavada y limpiada. Ay, es que es una pequeña mala palabrilla. No, es un síntoma de una espiral degenerativa que dice a gritos: mi comunión con Dios no está bien. Cuando nuestras esposas empiezan a decirlos: estás irritable, estás impaciente, es una forma sencilla de decir: estás descuidando tu relación con Dios. Porque es por nuestra comunión con Dios que podemos ser pacientes con nuestras esposas. Es solo por Dios, pero es solo por Dios que ellas pueden ser pacientes con nosotros, ¿cierto? Terminemos entonces concluyendo esto. El pecado avanza en nosotros no porque tenga el poder para hacerlo, sino porque nos dejamos engañar, descuidando los medios de gracia y abriéndole las puertas de nuestra vida para que entre y nos dañe. No tiene por qué haber un cristiano que no sienta pasión por las cosas santas. No tiene por qué haber un cristiano cuyo deseo por servir se haya apagado. No puede haber un cristiano cuyo amor e interés en conocer más a Dios se haya detenido. Este deseo estará presente en aquel que es diligente. Y claro que volveremos a pecar, y claro que volveremos a fallar, pero puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Y por qué tenemos esta certeza? Porque nos ha sido dado el Espíritu Santo y una nueva naturaleza para vivir de esta manera. Iglesia, no nos acostumbremos a una comunión fría y mecánica con Dios. No dejemos que nuestros tiempos de devoción se vuelvan ejercicios fríos y mecánicos. No nos conformemos con ello. No nos habituemos a ver el pecado caminando con normalidad en nuestra vida. Porque a medida que crece mi amor por Dios, crece mi desprecio por todo lo que le desagrada. Vamos a mortificar el pecado, pero en el orden correcto. Ocupemos nuestra mirada de Cristo, contemplemos su gloria, admiremos su majestad a través de su palabra, siendo diligente en los medios de gracia. Y esto debemos hacerlo todos los días, todos los días. Chicos, los amamos. Por eso nos esforzamos en traerlos a la iglesia. Sus papás les dicen a gritos: te amo, cuando los traen a la iglesia, aun cuando ustedes quieren quedarse en casa. Lo que les está diciendo es: te amo y no me entiendes. Pero un día entenderás que la mayor muestra de amor que te puedo dar es llevarte a que busques a Dios. Chicos, un día lo entenderán. Un día lo entenderán. No tenemos una mejor forma como padres de decirles: los amamos, que exponiéndolos a Dios. Así que no se enojen con sus papás si los traen. Más bien díganles: papá, tu forma de expresar amor me fastidia, pero gracias, porque es amor. Señor, muchas gracias por este momento. Gracias por recordarnos esto que parece tan obvio, pero que descuidamos
todos los días. Cada vez que maltratamos a otro con nuestras palabras o con nuestro silencio, es solo una evidencia de que hemos descuidado nuestra comunión contigo. Cuando el tráfico empieza a perturbarnos, a impacientarnos, cuando estamos alegando y alegando mientras conducimos, ¿no es esto solo una evidencia más de que nuestra carne está ganando terreno? Cuando empezamos a mirar, a desear y a codiciar aquellas cosas que tú has prohibido, ¿no es solo una evidencia de que estamos dejando de mirarte a ti y contemplarte a ti? Cuando queremos satisfacer nuestras necesidades en cosas pecaminosas, ¿no es esto un grito fuerte de que estamos queriendo complacer a nuestra carne en lugar de encontrar nuestra plenitud en ti? Señor, perdona nuestra negligencia, nuestro descuido, pero aquí estamos. Renuevo hoy nuestras fuerzas, que todos los presentes regresemos hoy a casa con el deseo de avivar nuestra relación contigo, de conocerte más, de amar más a Cristo y su obra, y no nos detengamos hasta ver cómo estas verdades cambian nuestros afectos, hasta ver cómo amamos cada día más lo santo y hasta ver cómo nos alejamos más y más del pecado que antes amábamos. Pero también gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo para que esto sea posible. Amén y amén.